solos. Llámanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía al 096-725-4878. Hoy puedes dar el primer paso, porque cuando la familia se fortalece, el futuro cambia. Transformando vidas, construyendo futuros. Unidad de Educación a Distancia y en Línea de la UNL. Ahora empieza Derecho para No Abogados, el podcast de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Un espacio hecho por estudiantes donde hablamos de derecho de forma clara, sencilla y sin tanto enredo. llame a mis abogados. Exploramos los grandes temas legales del Ecuador y el mundo y te damos herramientas para conocer y defender tus derechos. Noticias, entrevistas, historia, leyes y muchas preguntas respondidas en un lenguaje comprensible para todos. Porque entender la ley también es tu derecho. Aquí empieza Derecho para No Abogados. Muy buenas tardes, estimados oyentes que nos están observando en esta transmisión en vivo. Soy la locutora Jimena Maya y el día de hoy nos encontramos con nuestra queridísima Génesis y nuestro amigo Santiago. Les damos en sí también la más cordial bienvenida a este espacio informativo y de análisis jurídico, donde nosotros buscamos acercar el derecho a la ciudadanía, pero de una manera más clara y sencilla. Génesis y Santiago, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jime. Muy buenas tardes, Santiago. Primeramente, queriéndole dar la súper bienvenida a Santiago, siendo esta su primera emisión aquí en la radio. Sobre todo, darles las buenas tardes a nuestros queridos oyentes que nos acompañan el día de hoy a través de radio UNL 98.5 FM. El día de hoy nuestra emisión está llena de entrevistas, análisis jurídico y sobre todo de herramientas para que la ciudadanía conozca sus derechos. Buenas tardes, me presento, soy Santiago, es un honor estar junto a Génesis Jimena en mi primera voz como parte de este programa y extiendo un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan en las diferentes plataformas digitales, especialmente a los que nos miran y nos escuchan en Facebook. Bueno, hoy abarcaremos temas muy importantes, primeramente recordando una fecha muy importante como es la conmemoración del Día del Funcionario Judicial. Seguidamente hablaremos sobre el bloque constitucional, facultad de juez y juezas a aplicar directamente tratados internacionales de derechos humanos, incluso si esto significa dejar de lado la ley nacional. Dicho esto, vamos a dar inicio a nuestro primer segmento en este programa. Espero que sea de su agrado. Así es, Santiago. El día de hoy recordaremos lo que es el tema del Día del Funcionario Judicial, lo cual les pedimos a todos nuestros oyentes que se queden con nosotros acompañándonos. Te escuchamos, querida Voz Radio. Tener derechos no sirve de mucho si no sabes cuáles son. Este es el espacio donde te explicamos fácil, rápido y directo lo que deberías saber como ciudadano. en Derecho para No Abogados. Conoce tus derechos. Iniciamos nuestro primer segmento, Conoce tus derechos. Hoy queremos recordar una fecha muy importante en nuestro calendario cívico que se celebra todos los segundos viernes del mes de junio, que viene siendo la conmemoración del Día del Funcionario Judicial. Más allá de los escritorios, las leyes escritas y los despachos, la justicia la hacen las personas. Hoy queremos analizar de cerca el rol que cumple cada una de ellas a través de la justicia ecuatoriana y sobre todo el impacto que tienen en la misma. Génesis, tal vez nos podrías mencionar que cuando nosotros hablamos de funcionarios judiciales, ¿a qué servidores públicos nos referimos exactamente? Claro, Jimena, es súper importante tener claro esto porque debemos saber que no solo son los jueces. Esto es todo un sistema funcional que lo conforman muchas personas y es un sistema multidisciplinario. Claro, también lo conforman los jueces y juezas, como ya lo mencionamos, quienes son las personas que dictan sentencias, pero también están los secretarios y auxiliares, los cuales también son personas claves en la tramitación de las causas presentes. Fiscales y defensores públicos, equipos técnicos que vendrían siendo médicos, psicólogos y trabajadores sociales que son parte de las unidades, como por ejemplo las de violencia. Así es, Génesis, por lo cual entonces la importancia de esta labor radica en que los funcionarios judiciales son en sí los actores claves para que los procesos se desarrollen, digamos, con una manera de eficiencia y sobre todo de apego a la ley. Entonces, en sí, el ejercicio de sus funciones, esto deben, digamos,
observar principios esenciales, como tenemos el principio de celeridad, lo cual este principio busca lo que es justificar los retrasos en los procesos, y asimismo también tenemos lo que es el principio de transparencia, lo cual este principio nos garantiza actuaciones que sean claras, objetivas y accesibles para la ciudadanía. Entonces, podríamos decir que estos principios fortalecen lo que es la confianza pública en la administración de justicia hacia la ciudadanía. Y bueno, y es muy importante saber que nosotros como ciudadanos también tenemos derechos frente a las instituciones judiciales. Podemos exigir atención respetuosa, oportuna y eficiente. En las judicaturas además tenemos el derecho a la información clara y sobre nuestros trámites a presentar quejas o denuncias si nos damos cuenta que se han vulnerado nuestros derechos. Durante la atención recibida, una justicia cercana y accesible es responsabilidad de todo el actor del sistema judicial. Claro, y también debemos de tener en cuenta que a veces uno piensa que los trámites que nosotros presentamos son trámites olvidados en la bodega. O sea, debemos tener claro que todo este labor funciona gracias a estas personas, y pues este día es súper importante para poder reconocer el trabajo que cada día hacen estas personas por el sistema judicial ecuatoriano. Además, recordemos que detrás de cada expediente existe lo que es una persona, una familia y una comunidad que espera una respuesta por parte de lo que es del sistema de justicia. Entonces, por ello, el trabajo de los servidores judiciales no solamente se limita únicamente a lo que es a una labor administrativa, sino que también tiene un profundo impacto social y humano. Entonces, podríamos decir que la administración de justicia eficiente no depende únicamente de las normas, sino que también del trabajo responsable de quienes la aplican diariamente. Claro, y es súper importante también tener en cuenta que, como ya lo mencionamos anteriormente, la justicia la hacemos nosotros las personas, como lo mencionó Santiago. Siempre hay que tener en cuenta que todas las personas tenemos derechos al presentar nosotros un trámite en este tipo de situaciones. Entonces, si sabemos que no está siendo un trámite atendido, un trámite que no está siendo debidamente presentado, tenemos la facultad nosotros de presentar quejas o denuncias en las mismas. Debemos recordar que también todos esos funcionarios están en la obligación de atender nuestros trámites de manera rápida y eficiente. Además, también, como ya lo mencionó Jimena, como dijo, a través de todos los expedientes hay personas, hay familias, hay casos súper importantes, impactantes en todo nuestro sistema judicial. Entonces, por ello, el trabajo de estos servidores es súper importante y esperamos que sea de igual forma eficiente. Te escuchamos, querida Voz Radio. 10 minutos nos demoramos, está muy... Enseguida regresamos con más de Derecho para No Abogados. Por la señal de UNL Radio. 16 horas, 10 minutos. La persona que te ayuda a encontrar una fuente científica también está protegiendo la calidad de tu tesis. Sí, el bibliotecario es clave en acreditación, investigación y publicaciones. Es cierto, organiza libros, pero también gestiona información científica con rigor técnico. En la UNL, el sistema bibliotecario es parte del aseguramiento de la calidad académica. Visita nuestras bibliotecas en la Facultad de la Salud Humana, en la Facultad Jurídica, Social y Administrativa y nuestra Biblioteca Central. Sin biblioteca, no hay investigación sólida. El planeta necesita respuestas y la ciencia puede darlas. Sé parte del CITIAP de la Universidad Nacional de Loja e investiga sobre biodiversidad, ambiente y cambio climático. Protege la vida desde el conocimiento. UNL, educamos para transformar. ¿Otra vez a la Facultad de la Energía? Obvio, aquí me hice ingeniero. Salimos en televisión, creamos prototipos, viajamos al exterior, hicimos maestrías. Hasta me ofrecieron trabajo antes de graduarme. Todo la Facultad de la Energía, la Facultad de la Energía, la Facultad de la Energía. Mejor me hubiera casado con la Facultad de la Energía. Tampoco así.
Ingenierías en computación, minas, electricidad, electromecánica, automotriz y telecomunicaciones. En la Facultad de Energía de la UNL no eres espectador. Aquí construyes tu futuro. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. Queremos escuchar tu canción. Envía tu nota de voz por WhatsApp. 099-199-5838. UNL Radio. 099-199-5838. Tu música, tu voz, tu radio. Hola, mi canción favorita es de Anet Moreno. Titula No es difícil, una canción que siempre me recuerda y siempre fortalece mi fe en Dios, que siempre está ahí cuando yo me siento un poco perdida y que muchas veces no he tenido como que esa gana o esa intención de seguir adelante, y además que me confronta con mis errores y a la vez me abre puertas para regresar a hacer las cosas con más ganas, con más impulso. Siempre me motiva a seguir confiando en la grandeza de Dios y que siempre se obtiene una paz inquebrantable. Queremos escuchar tu canción. Envía tu nota de voz por WhatsApp. 099-199-5838. UNL Radio. 099-199-5838. Música, tu voz, tu radio. Queremos escuchar tu canción. Envía tu nota de voz por WhatsApp. 099-199-5838. UNL Radio. 099-199-5838. Tu música, tu voz, tu radio. Hola. Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con Derecho para No Abogados por UNL Radio. Un espacio para conversar con expertos, resolver dudas y entender el derecho desde una vida real. El derecho se explica con palabras simples. Porque si bien se entiende, bien se aplica. En Derecho para No Abogados, hablemos claro. Hablemos claro. Hola, ya. Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos de regreso con nuestro segundo segmento, Hablemos Claro. Hoy tenemos sobre la mesa un tema fascinante que define cómo se definen nuestros derechos en el día a día. Para entender este tema y resolver nuestras dudas, el día de hoy nos acompaña el abogado Manuel Uchuari. Bienvenido al programa, qué gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Felicito a la Universidad Nacional de Loja por este excelente programa que de alguna manera acerca también a la ciudadanía para poder entender nosotros como abogados las complejidades jurídicas que en el día a día tenemos y poder transmitir información clara, pertinente, oportuna y sobre todo que sea una información que capte a la gente. Estoy orgulloso de estar aquí. Les felicito también a ustedes por estas iniciativas y el día de hoy indudablemente vamos a abordar un tema trascendental que es un antes y después de muchos aspectos en la historia de la humanidad. Buenas tardes, abogado. Qué honor contar con su presencia el día de hoy en esta emisión y como ya lo mencionaron, es un tema muy importante el que vamos a tratar el día de hoy y sobre todo un tema que debería ser de conocimiento para toda la ciudadanía ecuatoriana. Así es, bienvenido abogado Manuel Uchuari, aquí a los micrófonos donde hablemos claros. Estamos listos aquí para aprender y cuestionar también un poquito también del tema que se abordará el día de hoy. Y es que amigos oyentes, hoy vamos a hablar del famoso bloque de constitucionalidad. Suena a un término de abogados, claro, y es un término que muy poco se escucha. Pero en realidad es la herramienta que nos ayuda y permite a los jueces aplicar tratados internacionales de derechos humanos por encima de las leyes locales. Para arrancar la conversación, abogado, me gustaría mucho preguntarle qué es exactamente este bloque y en términos sencillos, ¿cómo se lo podría explicar? En términos sencillos, partamos de una premisa. Cuando la ley interna de un Estado dejó de ser suficiente. Y para entender el bloque de constitucionalidad,
podemos remitirnos al artículo 424, 425, 426 y hacer complejo esto. Pero hagámoslo sencillo. Entender el bloque de constitucionalidad es que en el marco constitucional ecuatoriano, a raíz de la Constitución del 20 de octubre del 2008, la Constitución de la República del Ecuador tuvo un antes y un después de una revolución de los derechos humanos. Porque la jerarquía normativa ya no seguía una pirámide en donde la Constitución, las leyes, y no había. Entonces la norma interna era la que mandaba en los estados. ¿Qué es lo que hace la Constitución para un poco dar el punto de partida? Es incorporar a los tratados internacionales de derechos humanos una supremacía respecto a una norma jurídica o acto del poder público que sea contrario, ¿no es cierto?, que sea contrario a esos derechos humanos establecidos en tratados internacionales. Entonces ya la ciudadanía dice, bueno, si las normas internas de mi estado no me garantizan algún derecho, yo puedo acudir internacionalmente a hacer garantizar mis derechos. Inicié indicándote que fue el momento en que la ley interna dejó de ser suficiente. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Nos hemos olvidado, no hemos estudiado qué pasó ahí. Porque resulta que los estados se dieron cuenta que las leyes de cada estado no eran suficientes. ¿Qué pasaba hace 100 años? Esta pregunta, tu inquietud hubiese sido algo ilógico. Hace 100 años, cada estado tenía sus leyes, sus normas, y no había, si ese estado violaba derechos humanos, atentaba contra la libertad de la información, se cometieron muchísimos hechos históricos atroces. ¿Qué nos permite? Entonces, la ley interna no fue suficiente. Tenemos que acudir a organismos internacionales a hacer valer nuestros derechos. Claro, y a veces, como menciona el doctor, imaginamos que la ley es solo lo que está escrito, y yo creo que la mayoría de la ciudadanía piensa eso, que es solo nuestra base es la Constitución, y más allá de eso, como mencionó ya el abogado, vamos más allá. Entonces, pero resulta que el derecho moderno, como usted lo ha mencionado, va avanzando, va evolucionando. Entonces, para entenderlo más o menos en la práctica, ¿qué normas o documentos forman parte de este bloque? Además, como usted lo menciona, del texto de la Constitución. Muy bien, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creo que es el punto de partida inicial para abordar otros instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador. ¿Sí? Pero abordando no solo los instrumentos internacionales, cuáles son, sino qué nos dicen. ¿Sí? Entonces, cuando conocemos, por ejemplo, la libertad de expresión, claro, se puede contraponer también con la violación a la intimidad. A una persona, exacto. Entonces, cuando existen estos conflictos, también el bloque de constitucionalidad le dice al juez, para poder aplicar, debes observar los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, él lo remite al juez a los tratados internacionales de derechos humanos cuando se observe que existe una norma que puede estar vulnerando un derecho humano. Derecho a la salud, acceso a medicamentos. Muchas de las personas demandan el acceso a medicamentos, personas con esclerosis múltiple. Nosotros hemos asesorado muchísimos aspectos respecto al tema de salud. Por ejemplo, la falta de acceso. Si la Constitución establece el acceso a medicamentos, tenemos una Constitución que garantiza el derecho a la salud, y así sea, el Estado no tiene ese medicamento. ¿Por qué? Porque es muy costoso, porque a lo mejor ese medicamento no pertenece a la tabla, imagínate, a una tabla de medicamentos. Y tú te preguntarás, ¿qué hace esta persona? Pero pongámonos en el lugar de esta persona, que está enferma, que tiene esclerosis múltiple y que el médico le prescribe determinado medicamento
pero que el Estado no lo tiene. ¿Qué tendrá que hacer esa persona? Ya ustedes pensando como abogados, porque en el ejercicio profesional la persona nos va a contratar o nos va a comentar este tema por una necesidad. Y cuando ustedes tengan que resolver, hay que pensar un poco, no remitirnos a las normativas, sino entender lo que está pasando con esa persona. Si esa persona accede a tu bufete jurídico y te dice, tengo esta situación, tengo esta prescripción médica de esclerosis múltiple, pero el Estado no me da los medicamentos. Entonces la ley interna es insuficiente, porque esta persona se podrá interponer una acción de protección para que sea el Estado, ¿no es cierto?, quien pueda proveer ese medicamento. Pero si el Estado le dice que no en la acción de protección. Claro. Entonces ahí... Entonces, agotando las instancias internas en el Estado, porque estamos hablando un poco, no técnicamente, agotando las instancias internas, yo le tendría que hacer entender a mi cliente, ¿no es cierto?, como el programa. Entonces, tendría que yo decirle, bueno, vamos a cortes internacionales, porque el Estado ecuatoriano ha suscrito tratados internacionales de derechos humanos. ¿Y esto qué significa? Que va a ser lo que determine un tribunal, la convención, y que nos indique. Como las opiniones consultivas, tenemos el tema del matrimonio igualitario, tenemos el tema de Furukawa, tenemos el caso de la eutanasia. Entonces, hay muchísimo porque ese es un tema muy apasionante que podríamos conversar toda la tarde. Claro, entonces, doctor, ¿se podría decir que los tratados internacionales estarían por encima de la Constitución? Si garantizan derechos humanos, rompe ya esta pirámide y la misma Constitución le otorga una jerarquía a los tratados ratificados por Ecuador de derechos humanos. ¿Qué nos dice? Y leámoslo bien a la Constitución, ¿no es cierto? Los tratados internacionales, los derechos más favorables a los que estén en la Constitución van a prevalecer sobre cualquier otra norma o acto del poder público. Claro, que vendría siendo el principio pro homine, ¿no? El derecho Pro homine, que vendría siendo la aplicación de algo más favorable para la persona. Y como ya lo mencionó, o sea, como usted dice, que iría más o menos como encima de la Constitución. Para que un derecho que está en un tratado, o sea, para que un derecho que está en un tratado internacional sea obligatorio en el país, o sea, la Constitución tiene que dejarle la puerta abierta o entra automáticamente. Ya la Constitución dispone su aplicación. Pero ¿qué sucede cuando existe un conflicto entre reglas o conflicto entre principios, conflicto entre un principio y una regla? ¿Qué hacemos? Aplicamos el principio que es más favorable. Entonces, yo les daba el ejemplo. Es interesante el poder analizar, por ejemplo, te digo el derecho a la salud. La persona acá tiene derecho al acceso a ese medicamento, ¿no es cierto? Porque la Constitución establece que el Estado se hace cargo de esa capacidad de proveer los medicamentos. El Estado tiene que ver la forma, mediante procesos de contratación pública, que tengamos la provisión necesaria. Y ahora resulta que hay una tabla de información en donde constan ciertos medicamentos que pueden prescribir los médicos. Entonces, ya está atentando contra la autonomía del galeno. Desde que prescribe, entonces le dicen, no, solo tiene que prescribir lo que está en el cuadro de medicamentos. Ah, no, un ratito. Pero es que el medicamento que necesita esta persona es otro. ¿Qué tendrían que hacer el Estado? Inmediatamente, porque la persona es su salud, es su vida. Está atentando el Estado contra su vida. Debería intervenir ahí el Estado. Entonces tú dices, ¿cuál es la acción inmediata? Esa. Pero no lo hace.
Entonces, esta persona agota la vía administrativa con oficios, que se hagan las gestiones, pero el proceso de contratación pública, ahora tenemos problemas con Progen, entonces falta capacitación en contratación pública, porque esto es contratación pública. Mira, el tema de medicamentos. ¿Y qué sucede? Esta persona agota la vía administrativa, agota la vía judicial. ¿A dónde acude? Las convenciones, a un tratado internacional, a un... Porque la más fuerte, protege. porque lo Entonces protege. vemos la Constitución, y yo te pregunto, si tú das a los estudiantes que están por graduarse, tú le das la Constitución y te van a decir una cosa. Pero a los que están en primer ciclo, llegando a la carrera de Derecho, tú le das la Constitución y te dice, ¿y este libro? ¿Y esto qué? ¿No es cierto? Entonces hay una diferencia porque hay una madurez en la formación Claro, profesional del abogado. Aquí es bastante. Pero yo te voy a contar algo que es importante que tú sepas, que es la Constitución. La Constitución es un organismo vivo. Claro. Para nosotros como abogados no son simples letras. La gente piensa, no, ser abogado es conocer el artículo. No. No, es saber aplicarlo, es saber entenderlo. Ya. Entonces yo te digo, si es un cuerpo vivo, constantemente tú vas a tener derechos. Claro. Que van, ya la Constitución no puede ser, o sea, la Constitución tampoco podemos. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, acudan a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario. ¿Sí? Si ahora estamos como en el Mundial, ¿por qué te digo? Porque hay un principio que se llama pacta sunt servanda. Las partes se someten. ¿Quién le dijo al Estado ecuatoriano firmar un convenio? El mismo Estado se somete a firmar ya, el convenio. perfecto. Hasta ahí lo tenemos claro. Entonces, las personas que nos están escuchando, el Estado aceptó libre y voluntariamente someterse a los tratados internacionales cuando sean ratificados en el Ecuador. Claro. Hasta ahí está claro. Claro. Ahora, Y como usted comenta, Doc, si la Constitución ya no es solo un texto escrito, sino más bien como un bloque elástico que nos permite expandirnos un poco más. Entonces, usted, ¿cómo nos podría explicar esto de cómo sabe el ciudadano común que la ley lo protege? O sea, y qué ley no. O sea, y no se pone en riesgo, o sea, nuestra seguridad jurídica ante esto. la seguridad jurídica es la determinación de reglas claras. Hablemoslo. Reglas claras me da la seguridad jurídica para poder operar. Eso ocurre en todos los campos. Si vamos al tema de inversiones, tú das seguridad jurídica para que las inversiones lleguen al país. Si tú das seguridad jurídica en una institución, existen procedimientos y te da la seguridad. Ustedes son estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, que es una institución pública. ¿Tenemos seguridad jurídica? Claro. Por supuesto. Claro. ¿Tienen derecho a segunda matrícula las personas que han reprobado alguna asignatura? Por Claro, supuesto. sí. ¿Se garantiza el acceso a bienestar institucional? Sí. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo esta institución? Brindar la Garantizando seguridad. los derechos humanos. ¿Estamos teniendo espacios de accesibilidad a personas con discapacidad? Sí. ¿Se está mejorando plataformas? ¿Se está utilizando entornos virtuales? Sí. Entonces, ¿qué está haciendo esta institución? Brindar seguridad. Garantizando los derechos humanos, que es sobre todo el tema de educación fundamental. Vamos a las convenciones. Mira, hemos venido de un derecho a la educación, por ejemplo. Cuando hablamos de progresividad, es un poco lo que yo quiero entenderte. Bueno, ¿qué es esta de progresividad, este principio de progresividad? Y yo en las clases lo hago práctico. Digo, bueno, ¿qué pasó en la Constitución de 1998? Entonces, no es que ahora estamos con la del 2008. No. Usted, si quiere ser abogado, Hay que entender esa constitución. tenemos que irnos desde Bueno. cuando el Estado ecuatoriano es Estado, para entender cómo han evolucionado los derechos. Entonces, ¿qué pasó en el 98? Se garantizaba el derecho a la educación solo hasta el bachillerato. Hasta ahí era gratuito. El Estado lo financiaba. ¿Qué pasó en la Constitución del 2008? Derecho a la educación. De tercer nivel. ¿Pero qué necesitas? Competir. Claro. ¿No es cierto? Entonces hay que competir. Entre muchas. Pero ya se está hablando de un derecho a la educación del Sí. cuarto nivel.
¿Por qué? Porque hay progresividad de derechos, porque el ciclo de formación, tenemos cuarto nivel, ya no hay quinto nivel, pero hay cuarto nivel. Y un PhD y doctorado es cuarto nivel. Pero en mi formación de doctorando, estamos trabajando muchísimo en este aspecto, en la progresividad de los derechos. Entonces, eso es importante entenderlo así de manera muy sencilla. Ir hacia espacios en donde el Estado pueda garantizar esos derechos. Doctor, entonces, para que un derecho sea reconocido, digamos, en un tratado internacional y sea aplicable y también obligatorio en nuestro país, ¿sería necesario que, digamos, la Constitución lo reconozca expresamente y le abra lo que es un espacio jurídico, o basta nomás con que el Estado lo haya ratificado, ese tratado, y que, digamos, para que sus disposiciones puedan ser involucradas directamente hacia los ciudadanos? Existen procedimientos para que un tratado internacional entre en vigencia, y también procedimientos para que un tratado de derechos humanos, sí, tenemos la diferencia, claro. No todo tratado internacional, hay tratados comerciales, claro. Inclusive hay un tratado que se suscribió recién y que tenía problemas hasta de estructura, de redacción, de forma, porque no había una adecuada técnica legislativa ahí. Entonces, deben atravesar los procedimientos, por ejemplo, de ratificación por parte de la Asamblea y los procedimientos legislativos respecto a esto. Ya, bueno, como usted decía acerca de los tratados internacionales y bueno, el tratado nacional, por ejemplo, si una ley aprobada por la Asamblea Nacional que va en contra de un derecho humano protegido internacionalmente, bueno, abogado, ¿un juez de pie tiene la facultad para ignorar la ley nacional y pasar directamente a aplicar el tratado? Dos cuestiones. No es que, ¿cuál ley? Me hago entender. Entonces, porque si hablamos de un bloque de constitucionalidad, si hablamos de una jerarquía normativa, ¿qué tenemos? Constitución, tratados, leyes, reglamentos, ordenanzas. Sí, entonces cuando hablamos de que tú dices, bueno, la pregunta podría ser que luego de que el juez agotó la normativa interna, porque va el juez ir revisando primero, ¿no es cierto? Claro. Un reglamento, vamos a una ley, va a la Constitución y dice, bueno, aquí no tengo nada respecto a este derecho. Claro, o sea, y así en mismo, ese momento él ahí puede acudir al tratado. Porque si el derecho interno ya lo garantiza, estaríamos cumpliendo el tratado. Pero el escenario que tú planteas es, por ejemplo, cuando el derecho interno, cuando la ley interna no garantiza un derecho en donde un tratado internacional ya lo garantiza. Por eso les decía, ¿qué hubiese pasado en el caso Furukawa? Gente mutilada, problemas laborales, una serie de irregularidades. Si esas, en el derecho interno, ¿qué les habían dicho? Que no había ley, que ya. Entonces, ¿qué les tocó? Acudir a vía internacional. ¿Qué es lo que pasa con la eutanasia? Lo mismo. Matrimonio igualitario. Claro. Y así mismo, Doc, o sea, como siempre nos han enseñado la pirámide de Kelsen, creo que es lo primero que enseñan al ingresar a la carrera de Derecho, que primero es Constitución y luego tratados internacionales. Entonces, como para que quede esto un poquito más claro, ¿los tratados internacionales van de la mano de la Constitución o van por encima de la Constitución? La Constitución de la República es el instrumento interno de supremacía. Luego de la Constitución van los tratados internacionales de derechos humanos. En ese orden. ¿Por qué? Porque esto también es discutible. Claro, es súper. Yo te puedo decir, solo si la Constitución, mira el ejercicio más claro. Tú me dices, esta es la Constitución y este es un tratado. Entonces, me dices, este va sobre la Constitución. Si son armónicos, ¿cómo irían? La Constitución y luego los tratados. Porque no hay conflicto. ¿Cuándo hay conflicto? Entonces, ¿y qué es lo que te da? Te da la Constitución
una fórmula para resolver cuando exista O- un conflicto. No puedo decirlo de manera muy general. Cuando existe un conflicto, lo que te dice la Constitución es, vea, funcionario, servidor público, todos somos servidores públicos, funcionario judicial, juez, autoridades. Cuando usted vea que hay un tratado, un derecho, que a lo mejor no esté reconocido en la Constitución, usted aplica. Solo te da una solución ante un conflicto. No podríamos hablar de manera muy general como que, no, es que esta es... No, cuando existe un conflicto hay una solución que te da la misma Constitución. Por eso te hablo de un cuerpo vivo, de un organismo. Claro, doctor. También hay que conocer que la Constitución reconoce lo que son los principios ancestrales y lo que es la justicia indígena. En caso de que, digamos, habría lo que es un choque entre ellos, en el tratado internacional, o sea, ¿cuál de los dos tendría más peso entre la justicia indígena y el tratado internacional? Se supone que la Constitución reconoce lo que es esta justicia indígena. La Constitución la reconoce, pero ¿cuál sería el conflicto? Dame un escenario para... ¿Por qué? Es lo mismo que te indico. Cuando la Constitución del 20 de octubre del 2008, ¿qué es lo que incorporó? Si nosotros vamos al artículo 424, que 425, la jerarquía, 426, tenemos inclusive. Lo que hace la Constitución es darte una solución a un problema. Cuando existe un conflicto entre normas, supongamos, tú me dices la justicia indígena, a lo mejor yo te pongo el escenario. Existió exceso de arbitrariedad en esas decisiones y determinaron situaciones imposibles que chocarían con el derecho a la libertad, retención, etcétera, etcétera. Entonces, tu misma Constitución tiene situaciones que ya están prohibiendo lo que es. Entonces, ahí no tendríamos que acudir a todo este cuerpo vivo de la Constitución, porque la Constitución no es solo la Constitución, artículos numerados. Claro. Es una estructura que nos permite a todo funcionario público, a toda persona, no solo funcionarios públicos, personas privadas, hacer valer los derechos humanos. Yo les hago un ejemplo con el fútbol, ahora que estamos mundialistas. Ya. Para que escuchen. Para que la gente también ya se ponga a apoyar a la selección desde ahora, que mañana ya jugamos, ¿no es cierto? Con fe nuevamente. Con fe. No pasa, no hay que perder la fe. Pero les voy a dar un ejemplo. La FIFA es una institución privada. Claro. ¿Quiénes participan en el Mundial? Son países. Están representados, Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, la Federación Ecuatoriana tiene reglas de fútbol internas en el Ecuador. ¿No es cierto? Claro, pero cuando se somete a la FIFA, ¿a qué reglas se somete? A las reglas. Reglas de la FIFA. Estamos hablando del control de convencionalidad, mira, como un ejemplo. Entonces, va a ir el Ecuador a la FIFA. No, yo les quiero hacer caso. No, para mí no. ¿No es cierto? ¿Qué Claro. es? Pacta sunt servanda. Míralo, tan práctico. Cuando el Estado ecuatoriano decide ratificar un tratado internacional, ¿qué está diciendo? Que se va a someter a ello. Que se va a someter. Y también ese tratado hay los posibles conflictos que se puedan presentar. Ahora mismo estamos atravesando un conflicto con Colombia. Tenemos un conflicto en la Corte Internacional de Justicia con México. La escalada en el tema de Ecuador-Colombia es fuertísimo. Pero ¿en dónde están entonces los métodos alternativos de solución de controversia? Mire, que trascienden también. ¿Por qué? Porque ahí son tratados. Yo me someto. Cuando tú eres parte de la Comunidad Andina de Naciones, ¿a qué te estás sometiendo? A las reglas de esa comunidad. Sí. Entonces, esto es importante analizarlo en este pequeño ejercicio que les da ejemplo. Bueno,
Bueno, sí, bueno, en un ejemplo, como usted nos dice, por ejemplo, del país aprueba y tiene que someterse a las diferentes internacionalmente. Por ejemplo, si un país aprueba sus propias leyes de acuerdo a su realidad, pero un organismo internacional emite un informe o una recomendación, ¿es correcto que se vuelva obligatorio para nosotros bajo el paraguas del bloque constitucional? ¿Tú te refieres a alguna opinión consultiva? El Claro, caso Sí. en sí, el que tú como me un estás informe. poniendo es Un el de informe. matrimonio igualitario. ¿Cómo el Ecuador pudo tomar una opinión consultiva y hacerla derecho interno? Esa es la verdadera realidad. Porque esta opinión consultiva garantizaba un derecho a la igualdad. Claro, Pero hay otras visiones que también pueden decir, y la familia. claro, El porque de- entra mucho en controversia, como por ejemplo, como usted comentaba, el matrimonio igualitario. Entra ahí lo de la integridad del menor. Que bien, Exacto. exacto. Entonces, Va, choca. va a haber un conflicto. No solo un conflicto entre el derecho de una persona, es un conflicto social. Claro, o sea, y hay que tener mucho en cuenta eso, porque a veces como que se aprueban leyes de acuerdo a una realidad, pero de realidad a un grupo y no tenemos en cuenta a los demás grupos que también forman Y el parte. interés general. Exacto, el interés general que tenemos que tener bastante en cuenta. Claro. Y bueno, como pasando un poquito más a lo de los jueces y los funcionarios que estamos justamente recordando una fecha que ya pasó. Como por ejemplo, al darle el poder a los jueces, de que, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, para dejar de lado las leyes nacionales, o sea, al darle este poder a un juez de dejar de lado una ley nacional, basándose en el bloque de constitucionalidad, o sea, protegiéndose de tal. No corremos el riesgo de que los jueces terminen legislando o haciendo política basándose por encima de la voluntad popular que eligió a los legisladores, o sea, que eligieron esta ley. La independencia judicial tiene que ser garantizada por el Estado. Y justo que tocas tú este tema tan importante, porque en el Ecuador tenemos un presidente de la Corte y una presidenta de el Consejo de la Judicatura. De acuerdo a la Constitución, estaríamos ahí con una doble función directiva, como dos cabezas. Entonces es el gran problema que tenemos en la justicia. El uno tiene una representación y el otro tiene temas administrativos, de gestión, de sumarios, de sanciones. ¿Qué pasa en Chile, por ejemplo? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Funciona o no funciona así? Y eso es lo que a lo mejor nos ha pasado a nosotros, de poder no atender al derecho comparado, ¿sí? Porque el Ecuador está atravesando un problema muy complicado con la independencia judicial. Y para mí la independencia judicial tiene que ser trascendental, porque la Constitución, como tú dices, en un caso puede ser mediático o no, pero el juez tiene que tener esa independencia. Si actúa mal, pues debe sancionarse. Pero si está haciendo su trabajo adecuadamente, conforme el bloque de constitucionalidad, porque, como te comenté, hace 100 años hablar de esto hubiese sido Un problema, un conflicto muy grande. porque incluso. cada estado tomaba sus decisiones y tenía sus leyes, no había el derecho interno. 1948 es una fecha importantísima en el mundo. Permitió tener un derecho internacional. Pero ¿qué carece el derecho internacional? De la fuerza de la ley. ¿Y qué es lo único que logra someter a un Estado? Es el pacta sunt servanda, el someterme, el yo ceder soberanía para poder, ¿qué? Cumplir ese pacto, ese tratado. Se trataba.
Claro. Y Doc, o sea, ya como para ya ir, Doc, o sea, usted como ya hemos escuchado, ya hemos conversado, ya hemos puesto muchas preguntas, más bien como preguntarle, como ya lo que hemos escuchado, ¿usted considera que los tratados internacionales protegen mucho más que nuestra propia Constitución? Porque la Constitución nos protege en muchos aspectos y es súper importante tener esto en cuenta, pero también sobre los tratados internacionales, ¿usted considera que son importantes respecto a esto o ya como que están, como usted dice, se someten y ya? Los tratados internacionales llegan a ser parte de nuestra Constitución, porque los estamos Claro. reconociendo. Y yo no te diría que hay tratados internacionales que reconozcan más o menos derechos. Los tratados te dicen, las personas tienen derecho al acceso a la educación. No te dice derecho a la educación solo en primaria. No te dice derecho solo a secundaria. Te deben los estados garantizar el derecho a la educación de manera general. ¿Y qué es educación ahora? ¿Qué conlleva la educación? Tercer, inclusive el cuarto nivel. Entonces, mire, ¿quién tiene que garantizarlo? El Estado. El Estado. ¿Quién se sometió? Porque el tratado, ¿qué te dice? Derecho a la educación. Claro. Nuestra Constitución que dice, el derecho a la educación. Usted tiene ese derecho a la educación. El artículo 356 de la Constitución te establece de manera muy expresa, sobre todo en la gratuidad del financiamiento del Estado al tercer nivel. La garantía que podríamos, y la crítica es que muchas instituciones no van a esa progresividad de derechos. Y a veces nos quedamos latentes solo con lo que ya tenemos. Cuando te digo que es un organismo vivo, hay que continuar y van a surgir nuevos derechos, nuevas normas, pero tiene todo que estar en correspondencia. ¿Sí? Claro. Claro. Espectacular, doctor. Entonces nos queda claro que el bloque de constitucionalidad no solamente es un concepto, digamos, abstracto, sino que también es una herramienta viva para nosotros poder defender lo que son la dignidad de cada uno de nosotros los ciudadanos. Entonces, doctor Manuel Uchueri, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Hablemos Claros y poner lo que es el derecho al alcance de todos los ciudadanos. Bueno, de verdad, abogado, muchísimas gracias. Qué gusto, de verdad, cuando existen personas que nos explican súper bien el derecho y sobre todo de qué se basa porque como ya lo hemos mencionado bastante, es súper importante conocer qué nos protege y qué no. Entonces, abogado, de verdad, agradecerle bastante y esperamos que nuevamente verlo por aquí y de verdad espero que esto haya sido una experiencia súper bonita para usted. Bueno, totalmente de acuerdo, Génesis. Abogado, las puertas de Derecho para un Abogado quedan abiertas para usted. Y gracias por su tiempo y por ayudarnos a aterrizar conceptos importantes acerca de lo que es el bloque constitucional. Muy bien, les agradezco a ustedes la paciencia que me han tenido. No. Agradecer también a las personas que nos están escuchando. Pues, son personas que están interesadas en conocer un poquito más de esto, ¿sí? A los estudiantes, servidores públicos, y que la Universidad Nacional de Loja sigue transformando realidades. Ustedes deben defender a su universidad, como estudiantes destacarse y prepararse, porque ingresar y obtener un cupo en la Universidad Nacional de Loja es un verdadero lujo. Siéntanse orgullosos de estar en una casa universitaria de 166 años de vida institucional, y eso hay que llevarlo con orgullo. Yo Claro que sí. soy muy gustoso de estar aquí, que es mi casa también, me formé en esta universidad y para mí es muy grato volver a compartir un espacio con ustedes. Muchas gracias. Claro que sí, Doc. Porque ser UNL es ser top. Bueno, entonces a todos los que nos están escuchando en esta transmisión, hemos llegado a lo que es al final de nuestro programa. Esperemos que la información compartida haya sido útil para mejorar para mejorar y comprender lo que son nuestros derechos y las obligaciones que tenemos lo que es en las instituciones públicas.
Bueno, también recordemos que una ciudadanía informada puede ejercer de mejor manera sus derechos y sobre todo contribuir en el fortalecimiento de la justicia y la convivencia social. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron hasta el final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de mucha ayuda para ustedes y mucha información válida. Agradecernos por seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión. Bueno, gracias. Ya en esta jornada. Los invitamos a seguir pendientes de nuestras próximas emisiones y seguirnos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, que nos encuentran como Derecho para No Abogados. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima. Y así cerramos un nuevo episodio de Derecho para No Abogados. Gracias por acompañarnos. Recuerda que entender tus derechos es el primer paso para defenderlos. Escúchanos la próxima semana por 98.5 FM, en Radio.Garden, www.unl.edu.es y en Facebook Live. Y si te lo perdiste, tranqui. El reprise es los domingos a las 7 de la mañana por la señal de UNL Radio. Hasta la próxima.